Es bonito sentir esa presencia. El Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Se acuerda que somos polvo? Y nos visita, ¿verdad? Y ese amor bondadoso está sobre nosotros, porque el Señor ama su creación. Pero, ¿qué hay de su amor complaciente? Amados hermanos, quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis. Es hermoso disponer nuestro corazón a honrar y glorificar, alabar al Señor, recordando todo lo que Dios hizo por nosotros en esa bendita cruz. Para muchos locura, pero para nosotros salvación y vida eterna. Amén. Asimismo, disponga su corazón a escuchar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero en esta noche quiero solamente tocar 2 versículos en específico. Vamos a leer primeramente el 14 y de ahí nos brincamos al 20. Amén. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a reconocer que esta palabra que está escrita aquí es fiel y es verdadera, que tú sabes y conoces cómo está nuestro corazón delante de tu presencia. Señor mío y Dios mío, ayúdanos, bendito Señor, a recibirla, Padre Santo. Tú haces la herida, pero también la vendas, mi Dios amado. Tú nos hablas a tiempo, Señor bendito, porque sabes, Señor, y nos amas, bendito Rey. Padre, en el nombre glorioso de mi amado Señor Jesucristo, habla a tu pueblo, mi Señor Jesús, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todo predicador, cuando predica la palabra, cuando trae un mensaje, lo primero que nosotros entendemos es que ese mensaje primero pasó por nosotros. Ese mensaje primero nos ha tocado a nosotros. Quiero compartir con ustedes en esta noche la carta a la iglesia Laodicea. La iglesia en la Odisea, esta carta es el último llamado de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, antes de que comiencen los juicios de Dios sobre la tierra. La Odisea es la última iglesia que recibió esta carta. Y llama la atención que en todas las demás cartas anteriores, Jesús reconoció alguna virtud en ellas. Pero en esta iglesia no había nada bueno que le agradara a Dios. Amén. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, la palabra ángel significa angelus, mensajero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le da una encomienda al apóstol Juan y le dice que todo lo que tú ves, escríbelo y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. La Odisea, como ya les expliqué, fue la última iglesia en recibir esa carta. Una iglesia bastante fuerte, bastante confrontativa. Amén. Y va dirigida al pastor de la iglesia. La Odisea, hermanos, era una ciudad muy rica, muy próspera. Estaba ubicada en el sureste de Frigia, sobre el río Ligo, parte de la región de Asia, bajo el gobierno del Imperio Romano. Algunos historiadores cuentan
que Epafras llevó el evangelio a esta ciudad. Y muchos de esos miembros que ya eran ricos, que ya eran prósperos, que tenían bienes materiales, se convirtieron a Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo le habla a esta iglesia, que era rica en bienes materiales, tenía todo lo que no le hacía falta nada. ¿Quién le escribe? El Señor usa 4 títulos: el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. El Amén es así sea. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando Él iba a decirle algo a sus discípulos o a sus seguidores, les decía: de cierto os digo. Amén. Toda la palabra que sale de la boca de Jesús es real y es verdadera. Aleluya. Esa palabra sale de Dios mismo, el Cristo resucitado. El testigo fiel y verdadero, ¿por qué? Porque Él vino a dar testimonio de la verdad. Él vino a dar testimonio del Padre y vino a dar a conocer el reino de Dios. Y es verdadero porque no hay mentira alguna. Aleluya. Dios es el Amén, el testigo fiel y verdadero que no miente y que habla con la verdad. Él es el Rey supremo de toda la creación. Él no fue creado como algunas sectas lo dicen, que Jesús fue creado. Pero la misma palabra nos dice que Él no fue creación, sino fue creador de la creación. Juan capítulo 1 versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo del 15 al 18 nos muestra la preeminencia de Cristo sobre la creación, revelando a Jesús como el ser supremo sobre la creación. Él es la imagen del Dios invisible que ya existía desde antes que todas las cosas existieran. Él es el primero en todo y por medio de todo la creación es que subsiste. Él gobierna todo. Principados, potestades, tronos, lo visible, lo invisible, lo del cielo, lo de la tierra, todo está bajo el poder supremo de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que Jesús es el que está escribiendo esta palabra, es fiel, es verdadero y no puede ser de ninguna manera cambiada por el hombre. Y esta palabra, hermanos, que sale de la boca de Jesús, Dios mismo, es la palabra que necesita oír la iglesia de Dios. Es la palabra que necesita oír el hombre. No necesitamos palabra de hombres. No necesitamos palabras ni dogmas humanos. Necesitamos que Jesucristo nos hable. Aleluya, poderoso es el Jesús. La iglesia necesita despertar de esa tibieza espiritual en la que está sumergida. Algunos historiadores escatológicos, amados hermanos, dicen que la iglesia en los últimos tiempos habrá una iglesia que es Filadelfia y una que es como la Odisea. Amén. Una iglesia caliente como Filadelfia y una iglesia tibia como la Odisea. Irán juntas, caminando juntas. A una Dios le abrió una puerta y le hizo una promesa: por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que caerá sobre los moradores de la tierra, aunque tienes poca fuerza. Amén. No eran ricos, pero amaban a Dios, amaban la palabra, entendieron el evangelio, entendieron su llamada. Esa puerta que se les abrió fueron las misiones, el evangelismo. Y la iglesia, la Odisea, es una iglesia tibia, moribunda, religiosa, llena de religión, pero vacía de Cristo.
¿Por qué les digo, hermanos, que no tienen a Cristo? Porque en el versículo 20 que leímos dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Jesús está hablando. Yo estoy a la puerta y llamo. No está dentro de la iglesia, está por fuera de la iglesia. Y así hay muchos corazones tibios, llenos de religión, pero no de Cristo. Dios nos ayude. Y esa es la posición espiritual de la iglesia. Hay un remanente fiel, Filadelfia, aleluya. Pero hay una iglesia que se ha corrompido, que ha echado fuera a Jesús, que se le ha olvidado que Jesús es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, el alfa, el omega, el Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. Salmos 103 nos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. La iglesia necesita depender completamente de Cristo, de la doctrina que ya está escrita en su palabra, de la revelación que Dios nos ha dado. Alabado sea Jesús. Yo, usted, su familia, sus hijos, sus nietos necesitan a Jesús. El mundo necesita a Cristo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, está tocando a la puerta. Jesús está tocando a la puerta. Este es un llamado al arrepentimiento, hermanos. Es un llamado que Jesús le está haciendo a la iglesia que tiene un corazón tibio, antes de que se manifiesten los juicios. Estamos en los últimos tiempos. La palabra dice que no ignoremos las profecías. Muchos ignoramos los juicios de Dios. Vivimos como que Dios, reconocemos que hay un Dios, pero vivimos como que no existiera. Alabado sea el Señor. La Odisea había sacado a Jesús de sus vidas. Habían perdido su comunión con Cristo, se quedaron con pura religión. Predican, pero no a Cristo. Lo echaron fuera. Alaban, pero no exaltan a Cristo, sino al hombre. No glorifican a Dios. Alabanzas y mensajes con mensajes de empoderamiento, lenguaje psicológico que solo mueven las emociones del hombre. Oran para sus propios deleites. Pero esa oración no ha transformado sus almas. Esa oración no ha transformado el carácter. Esa oración no está dejando que el Espíritu Santo desarrolle en ellos el carácter de Jesús. Es una oración hueca, vacía, sin sentido. Oran y oran y oran, pero su carácter sigue siendo el mismo. Lo han echado fuera de sus hogares, de las escuelas. No podemos ignorar, hermanos, que esta es una verdad. Y esta verdad, amados hermanos, tiene que hacernos despertar. Ayer veíamos cómo contenderemos ardientemente por la fe si no sabemos discernir la palabra de Dios. Si no nos preparamos. Este sistema carnal y diabólico se está metiendo en las iglesias, hermanos. El posmodernismo quiere meterse a la iglesia de Cristo. Pero Cristo no tiene comunión con el mundo. Cristo es santo, santo, santo. Y su pueblo tiene que ser santo. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. El diablo quiere traer enseñanzas a la iglesia para corromperla. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Con un poquito que dejemos entrar, hermanos, un poquito. Eva, no morirás. No morirás, Eva, sino serás como Dios. ¿Te imaginas ser como Dios, Eva? Tengan cuidado, tengamos cuidado, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. La Odisea se dejó seducir.
por Satanás, por los placeres mundanos, las riquezas terrenales, que son perecederas. Y pareciera casualidad, hermanos, que la iglesia laodicense se parece bastante a las megas iglesias de la prosperidad, ¿verdad que sí? Predican un evangelio sin Cristo, una falsa prosperidad, pero no predican sobre el pecado, ni el arrepentimiento, ni lo que cuesta ser discípulos de Jesús. Se parecen a la iglesia tradicional que hace largas y repetitivas oraciones engañando a las almas con doctrinas falsas y falsas liturgias. Algunos religiosos que oran 3 o 5 veces al día, ayunan, hacen buenas obras, pero en su corazón no tienen a Cristo. No tienen a Cristo. Como los musulmanes, no tienen la verdad. Ellos creen que conocen la verdad, pero no la tienen. ¿Pero qué me dicen de iglesias evangélicas? Religiosas, que se parecen más a los fariseos que a Jesús mismo. O iglesias liberales. No, nosotros somos libres en Cristo, pero no para pecar. No para pecar, hermanos. No confundamos la gracia de Dios con la libertad para el pecado. La palabra dice, entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia. No, de ninguna manera. Alabado sea Jesús. Iglesias liberales, alabado sea el Señor, que parecen más filisteos que discípulos de Jesús. Y así está la iglesia. Jesús quiere que salgamos de esa tibieza espiritual, que el enemigo no nos engañe llevándonos a la indiferencia, porque ese espíritu de arrogancia nos pone en enemistad con Dios, rompe nuestra comunión con Dios. Nos quedamos con corazones vacíos, llenos de religión, hermanos, pero no de Dios. Hay mucho religioso que no tiene a Cristo. Santiago 1:27 nos dice lo que es la verdadera religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Nos podemos estar pelando las rodillas, pero cuando nos piden un pedazo de pan le negamos la mano. ¿En dónde está Cristo ahí? Ayudar a las viudas. Podemos ayunar 3, 5, 15 días, pero cuando alguien nos pide algo, no tengo, ven mañana, voy a orar por ti. Ayudar a los que sufren en sus tribulaciones. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Santidad. Guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión que agrada a Cristo. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién habla? Dios. ¿Qué te dice Dios en este momento? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente, no frío ni caliente, te vomitaré. Dura es la palabra, dijo Pedro. Qué fuerte es la palabra, hermanos. Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, pero también es fuego. ¿Le agrada a Dios la inmundicia? Job dice que el impío no puede acercarse a Dios. Cuando observamos las otras cartas, como ya les había mencionado antes al principio, Jesús le reconocía alguna virtud a todas esas iglesias, pero en la carta de la Odisea había una condena irremisible, hermanos. No había en ella ninguna virtud
ante los ojos del Cristo resucitado. Los ojos de Dios son como llamas de qué? Él ve lo que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos la apariencia, pero el Señor ve lo de adentro. Y es bien bonito que digas, no, es que el Señor ve el corazón, no la apariencia. Hermanos, si entendiéramos esa frase, comprendiéramos que el que tiene a Cristo, de la abundancia de tu corazón, alabado sea Jesús. Esta carta contiene una metáfora que representa el juicio divino. Te vomitaré de mi boca, el juicio de Dios. Muchas veces me he preguntado por qué el ser humano se empeña en engañar a Dios. ¿Por qué nos empeñamos en querer engañar a Dios? ¿Por qué buscamos, dice Isaías capítulo 1, nuestra propia perdición? Cuando la palabra dice, acercaos a Él confiadamente, limpios de toda mala conciencia, con sinceridad, de venir, de decirle al Señor quiénes somos verdaderamente. Confesión es decirle a Dios algo que Él ya sabe, que Él ya conoce. ¿Por qué el ser humano nos empeña y nos empeñamos a engañar a Dios? ¿Se acuerdan de la mujer de Jeroboam? Que quiso engañar al profeta Ahías, un hombre ya anciano que no veía, pero él, hermanos, su discernimiento iba más allá. Él no necesitaba tener sus ojos físicos para ver. Él tenía a Dios y Dios le habló y le dijo, va a venir esa mujer a buscarte. Y cuando oyó en los pasos de esa mujer, ¿qué le dijo Jeroboam? Entra, mujer, ¿por qué te finges? ¿Por qué? Porque el ser humano no quiere reconocer su condición, su necesidad de Dios. ¿Por qué? Alabado sea Dios. Jesús dice a la Odisea, yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces en lo secreto, cuando nadie te ve. Conozco las intenciones de tu corazón. Conozco tus pensamientos, conozco tus palabras, conozco tus actitudes, tus deseos, tus pasiones, tus anhelos. Que aparenta ser lo que no eres, porque eres un tibio y no ocupo el primer lugar en tu vida. No soy tu Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos. No los conozco. La metáfora del frío y el calor nos muestra un estado intermedio entre estos dos estados del agua. Y ese estado intermedio, que es la tibieza, le causa náuseas a Jesús. La iglesia dijo, me he enriquecido y no tengo necesidad. Se cree suficiente, plena, completa. Y es indiferente ante la palabra de Dios. Esconde su pecado y el orgullo de su corazón y es hipócrita, finge algo que no es. Los tibios son los falsos religiosos que aparentan ser discípulos de Cristo, personas moribundas. Dios aborrece a los hipócritas. Dios aborrece la hipocresía. Mateo, capítulo 23. Dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis más hijo del infierno. Santo Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Fariseo ciego,
Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo que fuera sea limpio. Para lo que se fuera, lo de afuera también sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Jesús advirtió a sus discípulos contra la hipocresía de los fariseos. Cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos enseñan la palabra, pero no la viven. Exigen, pero ellos no hacen. Conocen la ley, pero no la cumplen. Ayunan 2 veces por semana, oran varias veces al día, pero son solo apariencias. Siguen teniendo el mismo carácter que cuando estaban en el mundo. No hay un cambio, no han nacido de nuevo, no hay fruto, porque no es el Espíritu Santo desarrollando el carácter de Cristo en sus vidas. ¿Ve usted lo tremendo que es no reflejar a Cristo a través de nuestra vida? Nuestras palabras, nuestras acciones, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo nos tratamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, recorren mar y tierra para ser prosélitos, hacen campañas de evangelización, andan de aquí para allá, pero siguen siendo el mismo. Traen las almas a Cristo para que después las golpeen. No las alimentan. Solo les quitan la lana. Alabado sea el Señor. Yo sé, dice Jesús, que ni eres frío ni caliente, hablando a la Laodicea. Ojalá fueras frío o caliente. Y esta es una metáfora. La ciudad de Laodicea estaba entre 2 ciudades, Hierápolis y Colosas. Hierápolis tenía aguas calientes que poseían efectos medicinales, mientras que Colosas tenía agua fría. Laodicea no tenía fuentes de agua. Entonces, estas 2 ciudades proveían el agua a los laodicenses. Tenía que recorrer alrededor de 10 kilómetros a través de acueductos que salían de esas ciudades hasta llegar al centro de la ciudad. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando se juntaba el agua caliente con el agua fría, se entibiaba. Cuando la agua llegaba a la ciudad, no solo llegaba tibia, sino también llegaba sucia por los residuos de los acueductos. Amén. Entonces, las personas de la ciudad, cuando tomaban el agua, se enfermaban, les daban náuseas y después vomitaban. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son como esa agua tibia que toman y los enferman. Ustedes me causan náusea y los vomitaré de mi boca. Tremenda palabra, pero necesaria. Fuertes palabras, pero la iglesia necesita conocer su condición, hermano. Ojalá fueses frío, porque siendo frío el Espíritu Santo puede tocarte y te puede llevar a sentir una pasión ferviente por Cristo. Ojalá y fueses frío, dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Pasa que eres tibio y dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Bendito sea Dios. Hay hermanos que no le puedes decir algo porque nos ofendemos. Nos ofendemos. Imagínense que usted abra una carta. Imagínense, hermanos, que ustedes abran una carta y diga, esta carta es dirigida a la iglesia Senda de Justicia y quiero que sea leída a la hermana Guadalupe.
Eres tibia. Tú dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero no te das cuenta que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Así nos habla el Señor. Alabado sea Jesús. El cristiano caliente, la Filadelfia, ¿sí o no? Aquellos cuyo fruto del Espíritu es visible. Ustedes no se van a dar a conocer por los dones, ni las lenguas que hablan, ni si danzan, ni gritan, ni lloran en el altar, y lo hermoso que cantan. No, son sus frutos. Yo exactamente, hermano, los dones no te van a salvar. Las 5 vírgenes insensatas se quedaron sin aceite. El que no tiene el Espíritu Santo. Ok, hermana, pero yo fui a la iglesia y yo hice una confesión de fe en el altar y recibí a Cristo. Y la palabra dice que en ese momento el Espíritu Santo puso un sello y me apartó del mundo. Correcto. ¿Y tus obras? Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago. Porque la verdadera fe produce obras. El hermano leía a Tito, sé celoso de las buenas obras. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos engañamos? ¿El carácter de Cristo puede verse reflejado en nuestras vidas? Por un segundo hagámonos esa pregunta. En estos últimos días hubo esta frase que me decían constantemente: el infierno está lleno de buenas intenciones. El infierno está lleno de gente de buen corazón, con buenas intenciones, pero hipócritas. En el infierno dicen ahí muchos que predican. Yo no sé porque no quiero ir para allá, ni tampoco me interesa. Pero dicen que hay más cristianos allá que en el cielo. No lo sé, hermano. El cristiano que es caliente, si nosotros nos ponemos a pensar lo que el apóstol Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 10, que del libro de Apocalipsis, él dice que él estaba en el ¿qué? En el Espíritu, cuando él escuchó una voz detrás de él, como una voz de ¿qué? De trompeta, de trueno, que le habló, que le decía: yo soy el ¿qué? El alfa y el omega. Él estaba, el principio y el fin. Él estaba en ¿qué? ¿Y dónde estaba Juan, hermanos? En la cárcel, preso en la isla de Pasmos, con los pies quemados por el aceite del agua hirviendo de la olla en donde Diocleciano lo mandó a echar para que lo mataran por predicar a Cristo. Pero la prioridad de Juan era adorar a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios, hacer la voluntad de Dios, no importando si estaba enfermo, si estaba preso. No, él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Era obediente a lo que Dios le había encomendado. Y si no fuera por eso, no tendríamos esta palabra, hermanos. Si no fuera por esos hombres que fueron obedientes a Dios, no tendríamos esa palabra. Pero hay veces que, y volvemos a lo mismo, y van a decir siempre lo mismo y siempre lo mismo, pero es necesario que lo repitamos para que lo entendamos, porque hay veces que se les da un privilegio. Ay, es que estoy enferma, ay, es que tengo esto, ay, es que hermanos, Juan estaba con los pies destrozados. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Tibios. Un cristiano caliente es aquel, hermanos, que vive a Cristo. Romanos capítulo 12, Pedro, Santiago, nos hablan de cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano. Pero el tibio cree en Dios,
pero solo es apariencia. Se hacen llamar cristianos, actúan como cristianos, asisten a la iglesia, oran, leen la Biblia y hasta se bautizan y toman la Santa Cena, pero siguen abrazando su pecado. No disciernen la muerte de Cristo. No disciernen la cruz. Por eso hay que hay mucho enfermo. Alabado sea el Señor. No tienen temor de Dios, no dan fruto, no crecen espiritualmente, no tienen carácter. El carácter de Dios no ha sido transformado en sus vidas. Son orgullosos, soberbios. Dicen en su corazón: no tengo necesidad de nada. No, hermana, ¿puedo orar por ti? No, gracias, no. No tengo necesidad que usted ore por mí. Yo tengo comunión con Dios. Y con todo respeto, y lo voy a decir, con todo respeto lo voy a decir, habemos quienes no pasamos por una oración aquí, pero cuando vamos a otra iglesia hasta nos amontonamos y no sabemos si esa persona está consagrada a Dios, pero al que da testimonio lo rechazamos. No, yo no tengo necesidad de nada, no necesito que ores por mí. Hermano, estoy ayunando por usted. ¿Y por qué? Si yo puedo ayunar. No nos creamos superiores a nadie, hermanos. El cristiano caliente no se cree ni más santo ni más perfecto que el otro. Es el que reconoce que es débil y que necesita la ayuda de Dios. Necesita tener comunión con el pueblo de Cristo. No hay cristianos solitarios. Necesitamos la comunión entre hermanos, necesitamos ayudarnos unos a otros. Romanos capítulo 12. Alabado sea Jesús. Tienen el corazón endurecido, no les entra la palabra, se resisten a ella, se creen sabios. Aleluya, pero ignoran a Dios. Esa es la tibieza espiritual, un cáncer que nos va consumiendo poco a poco hasta matarnos. Jesús dijo a la Odisea: son unos tibios como el agua que beben, que cuando toman me enferman, me provocan náusea. Así me provocan ustedes a mí mismo repulsión. No podemos andar con un corazón dividido, con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. No se puede servir a dos señores. La tibieza nos aleja de Cristo. O eres tibio o eres caliente. Filadelfia o la Odisea. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, un infeliz desdichado, un miserable porque no tienes la verdadera riqueza que es Cristo, pobre porque no tienes nada que ver con el reino de los cielos, ciego porque no disciernes, no ves y te engañas a ti mismo pensando que lo que estás haciendo está bien. No miras tu verdadera condición, estás desnudo, no estás vestido de Cristo, tus vestiduras no son blancas y no estás listo para la boda del Cordero. Te engañas a ti mismo. Tú dices: yo soy rico. Tenían un centro financiero bancario, el más grande, hermanos, de todo el reino romano. Eran los banqueros suizos de esta época. Centros de fábricas de lana, de vestimentas. Ahí se encontraban las mejores escuelas de medicina. Tenían instalaciones médicas donde, ¿verdad?, hacían descubrimientos ahí, ¿verdad? Inventaron el colirio, que se usaba para las personas que estaban mal de los ojos, aquellos que atravesaban el desierto y llegaban con los ojos dañados, les sentaban el colirio para que ellos pudieran ver. Y todas estas riquezas terrenales que ellos tenían
antes de ser cristianos, endureció su corazón. Los llenó de orgullo, de soberbia. Y dice ahí que por ahí, por el año 60 después de Cristo, hubo un gran terremoto. Y el emperador romano les ofreció ayuda y le dijeron, no queremos ayuda. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Era una ciudad orgullosa, autosuficiente. Gozaban de todos los privilegios materiales, terrenales, los mejores vestidos, hermanos, las mejores cuentas en el banco, millonarios, pero no tenían a Cristo. ¿Tiene algo de malo ser rico? En ninguna manera. No es malo tener dinero, no es malo prosperar económicamente. El dinero no es malo en sí mismo. Pero cuando nosotros lo hacemos nuestro Dios, ahí sí está mal. Cuando nosotros ponemos en nuestro corazón el anhelo de tener el dinero antes que a Dios, ¿qué vamos a hacer? La palabra dice que donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Muchos aman más los bienes y las riquezas terrenales y lo ven como su fuente de seguridad y felicidad. Esta era la Odisea. Su fe, su seguridad estaba en el dinero. Confiaban en las riquezas en lugar de Dios. Hermanos, ¿Dios nos puede prosperar económicamente? Claro que sí. Y cuando Dios te prospera económicamente, esa riqueza, esa prosperidad económica que Dios te ha dado, está bajo el dominio de Dios, no tuyo. Por lo tanto, viene a ser también beneficio para tu alma. Pero cuando la riqueza no viene de Dios, ¿ustedes creen que nos va a ayudar? Dios no nos va a dar algo para que nosotros nos perdamos o nos alejemos de Él. Entonces, el dinero no es malo. Los malos somos nosotros que lo hacemos nuestro Dios. Los malos somos nosotros que le decimos a Cristo, no, yo quiero más. Miren, hermanos, vendemos nuestra integridad como cristianos por cualquier cosa. Un ejemplo en el trabajo. Ustedes trabajan en las carreteras, ¿verdad? Algunos arreglando carreteras. ¿Qué le pasa si de repente al hermano le dicen, hermano, vamos a desaparecer este material y lo vendemos por debajo de la mesa y la mitad para usted y la mitad para mí? ¿Está vendiendo a Cristo, hermano? Lo está rechazando, ¿verdad? Entonces, en la iglesia hay mucho complaciente, mucho hermano complaciente, autosuficiente, que se cree haberlo alcanzado todo, hermanos. Mucho hermano cómodo en sus riquezas, convirtiéndola como la única fuente de su seguridad, de su felicidad. Personas que han conocido a Dios, a Jesús como su Salvador, pero no es su Señor. Materialistas, demasiado interesados, preocupados más por las posiciones materiales que por lo espiritual. La iglesia Laodicea no era consciente de su condición. No sabían cómo Dios los veía, cómo Dios percibía sus vidas. Pero Jesucristo les envió esta carta. ¿Tú te imaginas, como ya les había dicho, qué dirá Jesús de mí? ¿Qué palabras usará Jesús para describirme? Entra al gozo de tu Señor, o apartaos de mí. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Pensaban que eran bendecidos, pero en realidad eran infelices. Pensaban que eran ricos, pero en realidad eran miserables. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Aleluya. La ciudad de Laodicea era el centro bancario más importante, conocida porque tenía mucho oro. Y creaban ovejas de piel negra, que era bastante cara en aquel tiempo. Era muy rica y trajo muchas ganancias a las personas del lugar. El ungüento, el colirio que ellos vendían les dejó demasiado dinero. Pero Jesús les dijo, tengo algo mejor para ustedes. El oro de la Odisea era bueno, pero el oro de Jesús es refinado, bajo fuego, es puro. El oro terrenal consume, desgasta, daña, mata. Ahorita lo tienes en tus manos, mañana quién sabe quién lo va a gozar. El Señor se lo dijo al rico insensato, oh necio, no sabes que en esta noche vienen por tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? El hombre se mata por hacer riquezas en la tierra, pero no saben qué manos van a quedar. Hay padres que se esfuerzan haciendo grandes negocios, levantando imperios, y los hijos los destruyen, los malgastan, se pierden por el dinero. Gente que vende su alma al diablo por dinero, por fama, por reconocimiento. Cristianos, hermanos, que en algún momento estuvieron en el fuego del Espíritu y se vendieron. La mercadotecnia absorbió la adoración de la iglesia del Señor, las alabanzas. Ahora, las alabanzas no exaltan al Señor, hermanos. Las alabanzas le dicen al hombre, eres fuerte, eres un gran guerrero, eres hija del Dios Altísimo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, levántate, sigue adelante, pero no tienen a Cristo. Puro mercadeo, venden grandes discos. A mí me da cierto temor y yo creo que muchos no lo hacen por maldad, sino porque también es su fuente de trabajo. Pero andar vendiendo lo que Dios les da de pueblo en pueblo, hermanos, no es correcto, no está bien. Si alguien le da una ofrenda, gloria a Dios, recíbala. Pero no esté vendiendo, no vea el evangelio como una ganancia. ¿Verdad? Qué dichoso es aquel predicador que no ha recibido dinero alguno por su trabajo, hermanos, porque su recompensa está en los cielos, no en la tierra. Alabado sea Jesús. Jesús es nuestro mayor tesoro. Ese oro refinado es nuestra fe en Cristo Jesús. Pedro dice que nuestra fe tiene que ser pasada bajo fuego y será más preciosa que el oro y que el oro refinado. Esa es la fe, hermanos, que nosotros hemos puesto en Cristo. Jesús le dice a la Odisea, compren de mí oro, yo soy su mayor tesoro, hermanos. Eso dijo Jesús. Jesús es nuestro mayor tesoro. La riqueza no está en cuánto dinero tú tienes en el banco o una buena mansión, un buen carro. No, hermanos, la verdadera riqueza la tenemos en el Cristo resucitado. Es más millonario un hombre que refleja el carácter de Cristo que el hombre más millonario de la tierra que no tiene a Jesús. Porque el que tiene a Dios lo tiene. Compra de mí vestiduras blancas. La iglesia vestía las mejores prendas de vestir, pero ante Cristo estaban desnudos. Porque el hombre puede cubrir su desnudez, pero ante los ojos de Dios sigue estando. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva pecaron, agarraron hojas de higuera y se cubrieron. Se escondieron del Señor, tuvieron temor, tuvieron miedo, vergüenza, cubrieron su pecado. Alabado sea Jesús.
Quizás la Odisea estaba cubierta de las mejores prendas de pieles de oveja negra más cara de todo el imperio romano, pero su corazón estaba vacío del Señor, sucio, contaminado. Bendito sea el Señor. Muchos podemos vestir con ropa elegante, un buen suétercito, zapatos, hasta el velito. ¿Y el corazón? ¿Cómo lo tengo? Alabado Dios. ¿Y a quién engañamos? ¿Y qué nos dice Jesús? Compra de mí vestiduras blancas. Compra de mí vestiduras blancas. ¿De qué me sirve a mí adornarme con las mejores galas si mi alma y mi corazón no tienen el carácter de Cristo? Revestidos de Cristo. Si tú no tienes el carácter de Cristo, estás desnudo. Desnudo, completamente desnudo. ¿Cómo están tus vestimentas? ¿Cómo está tu ropa? ¿Estás listo para la boda? ¿Se acuerdan de aquel evento, de aquel hombre que hizo unas bodas y andaba uno ahí que no estaba vestido de bodas y fue echado fuera? Que no nos pase a nosotros lo mismo, porque yo puedo decir, no, el Señor me ha cubierto con su justicia, porque vestiduras blancas significa la justicia de Cristo imputada en el pecador. Es un acto legal en donde Dios nos quita el título de culpable y nos pone el título de inocente. Pero muchos se han quedado con la teoría, pero no con la práctica. ¿Por qué? Porque no han entendido el verdadero significado de ese versículo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que si usted tiene la justicia de Cristo, se verá reflejado en sus obras. Apocalipsis capítulo 19 dice la palabra que a la iglesia se le fue concedida vestirse de lino fino, que eran las obras justas de. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus acciones? ¿Eres luz a los gentiles o por causa de ti blasfeman el nombre del Señor? ¿Eres luz al mundo y oscuridad en tu casa? ¿Cómo está nuestra vestimenta? ¿Cómo tiene que ser el vestido de la iglesia? Vestiduras blancas, obras justas. Amén. Alabado sea Jesús, hermanos. Bendito Dios. Eres ciego. La Odisea presumía de las mejores escuelas de medicina que inventaron su famoso colirio que sanaban las enfermedades de los ojos. Pero era ciega porque no podía ver su propia desdicha, su miseria, su desnudez y su pobreza. Cristo les aconseja, unge tus ojos con colirio. Ese mismo colirio que tú vendes te está dejando ciego. La riqueza que tú obtienes con tus ganancias te está dejando ciego. Úngete con colirio, el colirio que yo te doy, la unción del Espíritu Santo que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor, aleluya. El Espíritu Santo es el que suministra ese ungüento en nuestros ojos para que nosotros seamos iluminados y vengamos a la verdad de Cristo. Y todo aquel que, bendito Dios de gloria, es expuesto a la verdad, es libre, libre, libre en el nombre de Jesús, aleluya. El ungüento del Espíritu Santo es lo que hace falta a la iglesia, porque la iglesia tiene un corazón tibio y ciego. Necesita la unción del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del Espíritu. No os embriaguéis con vino,
Llenémonos del Espíritu de Dios. La palabra es Espíritu. La palabra es Espíritu. Alabado sea Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mire lo que el Señor nos dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo a los que amo. Yo los corrijo. Yo los regaño. Yo los castigo. Yo los disciplino. Cuando Dios nos ve que andamos en malos pasos, nos va a dar nuestra palmadita y nos va a enderezar, queramos o no queramos, aunque cojos vengamos, nos va a traer en el lomo y nos va, aquí te quiero. Alabado, pero es por amor. Las palabras a la Odisea fueron fuertes, pero el Señor les hablaba porque los amaba. Los amaba, hermanos. Usted cuando hable la verdad a un hermano, aunque el hermano se sienta mal, pero si usted lo dice de verdad y Dios se lo dio para él, recíbalo, hermano, porque es Dios, aleluya. Mire, yo no voy, una vez un hermano se me acercó y me dijo algo que me puso a pensar bastante en mi vida espiritual. Al principio me rehusé y dije, como que, ¿qué está diciendo? Y como que, porque no era el momento ni el lugar, y quizás lo dudé un poco. Y este mensaje, hermanos, que ven yendo tocando mi vida, y digo, Señor, ¿cómo es que tú me estás hablando? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A veces somos bien egoístas y decimos, a mí no me importa lo que el hermano diga, que yo mientras está. No, Señor, usted no ha entendido lo que es el amor, porque el apóstol Pablo dijo que por el amor a los débiles, aunque para ellos fuese pecado comer carne, él no lo haría por amor a ellos, para no ser piedra de tropiezo. Pero ¿qué es lo que hacemos muchos? No, yo tengo la unción del santo y no me importa lo que digan, yo voy a hablar lo que el Señor me dice. No, Señor, no ha entendido el evangelio. No ha entendido lo que Dios quiere que usted dé a conocer. Alabado sea Jesús. Yo reprendo y castigo al que amo, dice el Señor. La primera cosa que el Señor nos dice es que recordemos su amor. Que recordemos su amor. Y una manera de mostrarnos su amor es por medio de la reprensión y la disciplina. Porque Él no quiere que nos perdamos. Sé celoso. Aférrate a Cristo. Aférrate a Dios. Que tu devoción a Jesús sea limpia, sea pura y sincera. Vuelve a las primeras obras, le dijo el Señor a Éfeso. Esas obras que te hacían andar en el primer amor, hermanos. Alabado sea Jesús. Arrepiéntete. Cambia de dirección. Deja la tibieza. Derramemos nuestros corazones delante de Dios en confesión de pecado, pidiendo perdón por nuestra tibieza, nuestra indiferencia. Alabado sea Jesús. ¿Y a quién no le llega la tibieza? Aún Pedro falló, hermanos. Y nosotros, ¿usted cree que nosotros no vamos a? Le aseguro que muchas veces usted se ha visto luchando contra su propia carne para salir de ese estado de tibieza en el que a veces caemos. Porque extraña sentir el consuelo de Jesús cuando usted ora. Extraña ese abrazo amoroso del Padre cuando está usted sufriendo. Lo anhela su palabra. Y hay veces que usted está estudiando la palabra y no siente nada. Y entonces quebranta su corazón y llora: Señor, abre mis ojos, ayúdame porque no entiendo lo que tú quieres decirme. Te necesito. Extraño que me hables en la madrugada. Necesito ese amor, Señor. Levantarnos de esa tibieza. Levantarnos de esa tibieza, hermanos. No seamos como la mujer de Cantares, que el amado se fue y ella después salió por las calles buscándolo, no lo encontraba. El Señor va a cerrar la puerta.
Pero ahora Él está tocando la nuestra, Él está tocando la puerta de tu corazón, te está diciendo, no seas tibio, sal de esa tibieza. Alabado sea Jesús, bendito sea el Señor. El Señor está tocando los corazones tibios. ¿Sabe usted cómo ha abandonado a Jesús? Cuando actuamos con soberbia, cuando actuamos con orgullo, cuando hay falta de perdón entre nosotros, cuando discutimos por vanidades y no reflejamos el carácter de Cristo, cuando estamos más enfocados en nuestro propio reino que en el reino de Dios, cuando somos indiferentes a la necesidad de los demás, cerramos la mano, no levantamos al caído, cerramos la puerta para no dejar entrar al pobre a comer en nuestra mesa. Y el rey David trajo a un pobre de Lodebar, un miserable que decía, yo soy un perro muerto, Señor, y lo sentó en su mesa. Y nosotros le negamos el pan a un pobre. A veces nuestros familiares en nuestro país, ¿cuántas veces no nos han pedido ayuda y les hemos cerrado la mano? Y la palabra dice que el que no provee para su casa viene a ser peor que los incrédulos. ¿No se ha dado cuenta? Yo no fui cristiana en mi país, hermanos. Yo aquí conocí a Cristo. Aquí me llamó el Señor. Pero los que fueron cristianos en su país, y yo he conocido testimonios de hermanos que nos han dicho, me han platicado, que en su país ellos tenían ese trato especial con Dios, pero cuando han llegado a este país, hermanos, se han atibiado. Este país lleno de afán, de estrés. Hermanos, porque si no trabajas no comes, si no pagas la renta te echan. Estamos peor que esclavos en Egipto, pero libres en el Espíritu. Aleluya, poderoso es el Señor. Amados hermanos, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a abrir la puerta? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Mire la promesa, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para cerrar este mensaje, lo más maravilloso que nosotros podemos tener en esta vida y la riqueza más grande es nuestro Señor Jesucristo. Aferrarnos a esta promesa que el Señor nos ha dado. ¿Usted se imagina sentarse a la mesa con Jesús? Pareciera que está muy lejos esa promesa, pero en esta noche, cada vez que usted lee esta palabra, el Señor está cenando con usted. No hay nada más maravilloso que compartir la mesa con las personas que amamos. ¿Sí o no? No hay nada más hermoso que compartir la mesa con los hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que más le agrada a Dios? Que comparta su mesa con el necesitado. Porque el que le da al pobre, le presta a Dios. Alabado sea el Señor. No seamos indiferentes, no seamos tibios. Atendamos al llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu consejo.